Bordetella pertussis causa la tosferina, la cual es una enfermedad prevenible por vacunación. También se considera una enfermedad reemergente. ¿Por qué? 1. Su incidencia ha aumentado a nivel mundial aún en países con adecuadas coberturas de vacunación. Y 2. Porque hay casos de tosferina en adolescentes y adultos. Antes de seguir hablando de la enfermedad, comentaré algunos aspectos de Bordetella. La clasificación según la segunda edición del Manual de Berger de Bacteriología Sistemática ubica a Bordetella en la clase Beta Proteobacteria, orden Burkholteriales, familia Alcaligenaceae, género Bordetella. Las especies validadas son 8 y aquí se encuentran enlistadas. El asterisco indica que estas especies podrían ser consideradas como una sola, pero como existen diferencias quimiotaxonómicas y su patogénesis y hospederos son diferentes, siguen siendo especies separadas. Algunas características de Bordetella son bacilos cortos gram negativos, algunos son móviles, son catalasa positivo, la oxidasa es variable de acuerdo a la especie, son aerobios estrictos, no fermentan carbohidratos y oxidan aminoácidos. Si hablamos de Bordetella pertussis, puedo comentar lo siguiente. Fue aislada por primera vez por Bourdet-Genjou en 1906. Pertussis significa per, intenso, tusis, tos, o sea, tos intensa. También podemos comentar que son bacilos gram negativos de 0.4 por 0.8 micrómetros, son aerobios estrictos, no móviles, capsuladas. ¿Qué otra cosa podemos recordar? Son oxidasa positiva. En esta tabla se observa que están las 8 especies validadas y está otra especie que es Bordetella ansorti, que es una especie todavía no validada, por eso está entre comillas, ¿sí? Vean también que hay especies exclusivas en el humano, como lo indico en los rectángulos, y hay otras especies que también infectan animales como, por ejemplo, Bordetella bronquiséptica, que causa infección en cerdos, perros, gatos, conejos. En algunas especies también ya se conoce su transmisión, que es por medio de aerosoles. Y también noten cuál es la enfermedad que produce. En Bordetella pertussis la enfermedad se llama tosferina o coqueluche. ¿Sí? Coqueluche porque el término coq quiere decir gallo. Después vamos a comentar por qué. ¿Sí? En Bordetella parapertussis se produce una enfermedad parecida a la tosferina, pero se le conoce como el síndrome coqueluchoide. Tengo que hacerles notar que existen otras especies como Bordetella bronquiséptica, Mycoplasma pneumoniae, Moraxella catarrhalis, algunos virus y algunos hongos que causan también este síndrome. El tamaño del genoma es el indicado en esta transparencia. Y como ustedes pueden observar, varía desde 3.7 megapares de bases hasta 5.3. Aquí se consideran las especies de Bordetella, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronquiséptica y Bordetella avio. Si ustedes comparan las diferentes especies, van a observar que Bordetella pertussis es, metabólicamente hablando, muy flojita, ¿verdad? Da negativo en la mayoría de las pruebas, a excepción de la oxidasa, que es positiva, y la leche tornasolada, que aunque es positiva, la da hasta 12 a 14 días. En cambio, vean, por ejemplo, Bordetella bronquiséptica es muy rápida para dar sus pruebas, ¿verdad? Crece más rápido también. Otras características útiles para diferenciar a las especies de Bordetella, que aquí se incluyen más, pues son los crecimientos en los diferentes medios de cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el medio de Regan-Low van a ver que crecen, ¿verdad? En algunas no se ha determinado si crecen o no, pero las de mayor importancia, que estamos hablando de Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella bronquiséptica, estamos observando que los tiempos de incubación de crecimiento son diferentes, ¿no?
Por ejemplo, Bordetella pertussis va de 3 a 4 días, Bordetella parapertussis de 2 a 3 días y Bordetella bronquiséptica de 1 a 2 días. En cambio, por ejemplo, Bordetella pertussis no crece ni en Agar columbia ni en Agar McConkey. Otra característica que ustedes pueden ver, por ejemplo, es que Bordetella pertussis produce un pigmento café en medios como el BHI y Müller-Hinton. Otro medio es el medio de Bordet-Genjoux, el cual tiene en su composición la infusión de papa, que está compuesta a su vez por almidón. Y este compuesto lo que hace es absorber varios productos tóxicos resultado del metabolismo de Bordetella, y esto ocasiona que la Bordetella pueda crecer mejor. En este medio se usa el triple de sangre que en la gelosa sangre, y se adiciona un antibiótico como meticilina o cefalexina, pues es un medio selectivo. La morfología de Brucella de tipo liso es una colonia pequeña de aproximadamente 1 milímetro, circular, brillante, con aspecto de gota de mercurio, y esta convexa, que pareciera que si pudiéramos tomarla con la mano, la podríamos sacar del agar. Otros medios de cultivo son Jones Kendrick y el Regan Low. Con respecto al Regan Low, tenemos esta composición. Otra vez tenemos almidón, carbono, ¿verdad? Que ya comentamos cuál es su función, sobre sustancias tóxicas. A este medio se le agrega sangre al 10% y se hace selectivo con la adición de cefalexina. Si lo queremos usar como medio de enriquecimiento, lo podemos usar, pero no le ponemos agar. ¿Qué otra cosa se puede mencionar sobre la morfología colonial? Tiene dos tipos de colonia. La de tipo liso, que ya la describí, y otra de tipo rugoso. Las colonias de tipo 1 o lisas son virulentas, mientras que las rugosas no lo son. Además, se puede explicar por qué son avirulentas. No sintetizan factores de virulencia, mientras que las lisas sí. Otra cosa que se ha observado es que las lisas se ven favorecidas en medios que contengan sulfato de magnesio o ácido nicotínico. Se ha visto que estas variaciones son reversibles y dependen de un regulador BVG expresada solamente en las colonias virulentas. Ahora sí vamos a hablar más profundamente sobre la enfermedad, la tosferina. Noten, así se escribe, separado, tosferina, porque quiere decir que es una tos, digamos, fiera, es una tos agresiva. ¿Sí? ¿Qué es la tosferina? Es una enfermedad aguda producida por Bordetella pertussis y que afecta de manera principal vías respiratorias superiores y que está caracterizada por una tos espasmódica en la fase paroxística, acompañada con una leucocitosis con linfocitosis. Esta bacteria puede producir varias complicaciones como bronconeumonía y encefalitis aguda. Bordetella pertussis principalmente coloniza el tracto respiratorio superior, aunque también puede afectar bronquios, bronquiolos, y una vez que colonice, comienza a multiplicarse y a producir factores de virulencia como es la hemaglutinina filamentosa y la toxina pertúsica, como aquí lo podemos observar en este dibujo. Ambas se unen a los cilios del aparato respiratorio superior e impiden su movimiento. También hay destrucción de estos cilios, como podemos observar en esta fotografía, en donde se ve la bacteria adherida al cilio y se ve también células que ya no están cilianas. En esta transparencia podemos observar los diferentes factores de virulencia de las especies Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella bronquiséptica. ¿Qué se observa entre las tres primeras? ¿Sí? Una diferencia notoria, que es que Bordetella pertussis produce la toxina pertúsica. Anteriormente se había visto que Bordetella parapertussis y Bordetella bronquiséptica no la producían. Y eso es verdad, efectivamente, no la producían,
pero se creían que era porque no tenían el gen. Ahorita ya se sabe que sí tienen el gen, pero que no existe un promotor de ese gen y por lo tanto, pues no hay expresión de la toxina pertúsica. Pero vean, aquí les quiero comentar que esta toxina es un principal factor de virulencia porque el cuadro de tosferina pues es más agresivo que un cuadro de síndrome coqueluchoide. En este dibujo, además se está viendo que existen otras proteínas como la pertactina, ¿verdad? Que existe en cápsula, que se ha dicho que no es un factor de virulencia, y nos faltan todavía describir muchos factores de virulencia. Aquí les comento de cada uno de ellos. Cápsula, se ha visto que no es determinante para la infección. Los pilis o las fimbrias son para adherirse. Existen varios tipos de fimbria, la tipo 2 y tipo 3. Hay hemaglutininas que se unen a eritrocitos. También se ha descrito el lipopolisacárido. Se han descrito 4 proteínas de membrana externa que se les asocia como antígenos protectores. Existen aproximadamente 14 aglutinógenos que, como su nombre lo indica, son antígenos de superficie que se aglutinan con los anticuerpos. Tenemos toxinas como la toxina termolábil o dermonecrótica, que produce vasoconstricción en el aparato respiratorio con daño tisular. Tenemos la adenilato ciclasa, que lo que hace es incrementar el AMP cíclico en los fagocitos y en las células NK, inhibiendo así su acción. Y con respecto a esta última enzima, la adenilato ciclasa, se sabe lo siguiente. Vean este dibujo. En la parte inferior izquierda se observa que la bacteria produce su adenilato ciclasa, pero esta es inactiva. Al momento de entrar y en presencia de iones calcio y la proteína calmodulina, hacen que esta enzima se active y a su vez esta enzima provoca que la AMP se convierta en AMP cíclico. No conforme con tener este mecanismo, utiliza otro mecanismo para aprovechar el adenilato ciclasa de las células hospedera. ¿Cuál es? Pues el mecanismo de la toxina pertussis. Esta toxina lo que hace es ADP ribosilar a la proteína GI. La proteína GI es la que controla la producción de adenilato ciclasa de la célula hospedera. Cuando ya está ADP ribosilada, ya no hay tal control y por lo tanto esta enzima sigue produciendo AMP a AMP cíclico. Y esta producción alta de AMP cíclico conlleva a una alta producción de moco. Si continuamos hablando de toxinas, Bordetella pertussis produce la citotoxina raquial, que es un fragmento de peptidoglicana que lo que hace es destruir los cilios de las células ciliadas. De ahí se encuentra pues la toxina pertúsica o toxina pertussis. Únicamente ya vimos que la expresa la especie Bordetella pertussis y ya les había comentado que es importante en la adherencia y en la destrucción de los cilios. No conforme con tener estas funciones, también se ha observado que tiene estos efectos. Efectos inmunológicos, efectos fisiológicos y efectos farmacológicos. Y ahí nos explica la transparencia cuál es la función de estos efectos, ¿no? Por ejemplo, en fisiológicos tiene que ver con la anafilaxia, hipoglicemia, hipoproteinemia. Los farmacológicos con incremento de la permeabilidad capilar, sensibilidad a endotoxinas. Y los inmunológicos como ayudante y en la producción de leucocitosis. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina pertussis? Primero tendría que comentarles que la toxina es de tipo AB, donde las subunidades B, que son las azulitas que están dentro del recuadro, son las responsables de la adherencia a la célula. Una vez que se adhiere, hay varias señales, ¿verdad?, que permiten que penetre la subunidad A, que es la roja, o S1, y se trasloque. Y esta subunidad A lo que hace es ADP ribosilar a la proteína G. Ya habíamos dicho que la proteína G es la responsable del control de la adenilato ciclasa. Si no hay control,
pues hay aumento de AMP cíclico y esto da lugar a un aumento de las secreciones respiratorias y producción de moco. Vamos a hablar ahora sobre la patogénesis de la tosferina. ¿Sí? Antes de hablar, quisiera comentar que el signo de interrogación no se sabe si esos factores de violencia pudieran estar involucrados en cada una de las etapas que aquí se muestran. Entonces vamos primero a ver la parte izquierda, ¿sí? Entonces una vez que ya bordetela entre por medio de aerosoles, la bacteria se adhiere a las células epiteliales ciliadas, como la hemaglutina filamentosa y la toxina pertúsica. Hay la producción de toxinas, hay un daño a células de la mucosa por medio de la citotoxina traqueal, por medio de la toxina pertúsica y por la adenilato ciclasa. Y esto da lugar a la tos paroxística. Otro mecanismo podría ser de actuar a nivel de neuronas por medio de la adenilato ciclasa y la toxina pertusis y dar esta tos paroxística. Por otra parte, la toxina pertusis, la adenilato ciclasa, inhiben la migración de fagocitos y esto da como consecuencia que se baja el estallido oxidativo. Entonces la bacteria se puede adherir a los fagocitos por medio de la hemaglutinina filamentosa, ser ingerida y esto podría explicar una posible fase intracelular. En este dibujo se muestra que tanto la vía de entrada como de salidas es por medio de aerosoles, ¿verdad? Que en la enfermedad se puede presentar rinorrea, se presenta tos paroxística y hay también una etapa de convalescencia. Por ejemplo, en la tos paroxística existe una linfocitosis también. Se puede comentar que puede haber complicaciones como la encefalopatía y la bronconeumonía, aunque esto es muy raro. Y también se puede observar que la diseminación puede ser de las vías respiratorias superiores a vías inferiores. Hablamos de un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Algunos manejan que inclusive puede ser todavía más de estas semanas, ¿sí? El único reservorio es el humano y vean la dosis infectiva. Es una dosis infectiva muy baja, de 100 unidades formadoras de colonia. Aquí se muestran las etapas de la infección pertúsica, ya sea hablando de tosferina o del síndrome coqueluchoide. Nada más que habíamos comentado que en el síndrome coqueluchoide los signos y síntomas son más leves. Inclusive en el síndrome coqueluchoide puede haber paroxismos o no puede haber. Eso depende de muchos factores. Bueno, entonces las etapas, hablamos de la etapa catarral, la fase paroxística o la de convalescencia, ¿no? Cada una dura diferentes semanas, ¿sí? De 1 a 2 semanas la catarral, la paroxística 1 a 6 semanas y la convalescente de 2 a 12. Algunos autores se refieren que cada una de ellas va de 1 a 3 semanas. Esto, así lo van a encontrar en la literatura. Lo importante que quiero señalar es que la fase catarral cursa como si fuera una gripe. Hay lagrimeo, fiebre baja, malestar, inflamación de la conjuntiva, hay rinorrea, puede haber tos no productiva. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta etapa el médico es difícil que pueda sospechar de una tosferina. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se diagnostica, ¿verdad? Entonces esto hace que no haya tratamiento y también lo peor, ¿no? Bueno, es que en esta etapa hay una alta contagiosidad. En cuanto a la fase paroxística, se le llama así porque hay paroxismos, que son accesos de tos durante una exhalación, seguida por un sonido inspiratorio de gallo, ¿sí? Y hay cianosis postusiva, hay vómito, ¿sí? En menores de 4 semanas hay apnea, bradicardia, tos prolongada, inclusive en estos bebés no puede haber no paroxismo, pero hay pobre alimentación. Entonces, ¿qué hay? Pérdida de peso, hay leucocitosis y hay linfocitosis. Y en la etapa de convalescencia, esos paroxismos van gradualmente disminuyendo, ¿sí? Lo malo es que puede haber infecciones respiratorias adjuntas, ¿no? Y la cuenta de leucocitos se normaliza. Bueno, aquí es importante comentar también varias cosas, ¿sí?
En el caso de los adolescentes y adultos, ya se presentan signos y síntomas similares, aunque son más leves, o también pueden presentar o no paroxismos. En los adultos mayores, la presentación depende si están vacunados o no. Si están vacunados, por los signos y síntomas son más leves. Si no están vacunados, pues son más agresivos. Esta transparencia me gusta mucho porque además de mostrarnos los periodos o las etapas de la tosferina, nos muestra los síntomas más característicos, ¿no? Por ejemplo, en la fase catarral rinorrea, en la fase paroxística tos y los paroxismos, esos accesos de tos, ¿verdad? En la etapa de convalescencia no hay un síntoma característico. Además nos muestra que nosotros los químicos debemos saber en qué etapa tenemos que hacer un cultivo de nasofaringe. ¿Por qué? Porque estamos viendo que desde la etapa catarral hasta la segunda semana de la etapa paroxística podemos hacer ese cultivo. O sea, tenemos un porcentaje alto de poder aislar a la bacteria. Después de ese tiempo no la vamos a poder aislar. También si queremos hacer una cuenta leucocitaria, pues estamos viendo que en la fase paroxística es la mejor. Algo que no muestra en la gráfica, pero es el diagnóstico serológico que se puede hacer desde la fase paroxística, desde las últimas semanas de la fase paroxística hasta la etapa de convalescencia. En esta imagen, que se ve un niño que está tosiendo, yo quería enlazarles lo que es el caso de un bebé que tiene tosferina, de ver cómo se ve y se observa, y también quería enlazarles un audio en donde también se oía a una persona con tosferina. Bueno, no sé, el programa que estoy usando no me lo permitió, pero aquí yo les tengo la liga para ver al bebé que tiene tosferina. Esta liga me la proporcionó la doctora Lupita Córdoba, y el archivo en donde está el audio espero yo que se pueda subir en Moodle. Si no se puede subir en Moodle, lo subiremos en EdMod para que ustedes oigan y vean sobre todo cómo se dice que el sonido inspiratorio después de un acceso de tos es de como si cantara un gallo. ¿Existen complicaciones? La respuesta es sí. Y en general pueden ser estas: bronconeumonía, encefalitis aguda, convulsiones y muerte. La muerte se puede presentar principalmente en neonatos y en adolescentes generalmente no se presenta. También en niños, además, se puede presentar apneas. En el caso de adultos, puede haber insomnio, apnea, pérdida de peso, bronconeumonía, síncope, incontinencia urinaria, fracturas de cadera y con una menor frecuencia neumonías y otitis media. En cuanto a la distribución, vemos que es mundial. Tenemos casos de tosferina en México. Se presenta en cualquier clima, en cualquier área geográfica y cualquiera que sea el origen étnico de las personas. Actualmente se han dado casos en individuos vacunados, sobre todo en adolescentes y adultos, y esto se explica debido a que la inmunidad conferida por la vacuna disminuye con el tiempo. En esta gráfica se presenta el número de casos de tosferina desde los años 2000 al 2011, en donde se observa que hay brotes, por ejemplo, en 2005, en 2009 y en 2010, ¿sí? Y también se puede ver la incidencia por millón de habitantes, en donde en el año 2009 fue mayor. En esta gráfica se observa la distribución por edad de casos confirmados y se ve que el grupo más afectado son los menores de 1 año. En esta otra, los casos en México desde 1935 a 2018, y efectivamente se observa que ha habido una disminución muy importante en los casos, por ahí de 1993 aproximadamente hubo esta reducción, pero continuamos teniendo casos de tosferina.
Aquí están los casos de tosferina en México durante 2015 a 2018 y lo que se puede observar que no hay mucha diferencia en el número de casos entre hombres y mujeres. Ya comenté al inicio de la plática que la tosferina es una infección reemergente, porque hay un aumento en la incidencia aún en países con cobertura amplia de vacunación, también porque hay casos de tosferina en adolescentes y adultos. Pero ¿por qué hay un aumento de casos? ¿O cómo se explica este aumento de casos? Bueno, pues una es porque hay cambios en cepas circulantes, otra explicación podría ser la cobertura insuficiente de vacunas. Hoy otra explicación es un cambio en la eficacia de protección de la vacuna debido al uso de vacunas acelulares o aún una más baja eficacia de la vacuna, que el diagnóstico y los métodos de vigilancia sean más efectivos, cambios en el calendario de vacunación, una duración disminuida de protección después de la vacunación, un aumento en el conocimiento de la tosferina como tal y una proporción baja de inmunización en adolescentes y adultos. Ya se había comentado que los aerosoles son la forma de transmisión, ¿verdad? Estos aerosoles son generados por gotitas y secreciones en el aire que son expulsados por la tos, y también es muy importante ahora los casos en adolescentes y adultos, porque estos son una fuente de infección para las personas menores que están en estrecho contacto con ellos, ¿no? Entonces, también se ha visto que la transmisión se ve favorecida por varios factores. Por la inmunización baja, por hacinamiento, ¿sí? Por condiciones socioeconómicas bajas y en algunos lugares por la falta de clínicas y hospitales. La susceptibilidad a bordetela, bueno, pues se dan en cualquier edad, sobre todo hay casos leves y no manifiestos, y la inmunidad por años generalmente se adquiere por una infección no manifiesta. El diagnóstico de la tosferina puede ser diagnóstico microbiológico, diagnóstico molecular y diagnóstico serológico. En el caso del diagnóstico microbiológico, la muestra de elección es un exudado nasofaringio que se toma con hisopos de rayón o dacron, porque este material no es tóxico para las bordetelas. Se puede usar como un medio de transporte, un medio de Regan-Low semisólido, o como caldo de enriquecimiento, un medio de Regan-Low líquido. ¿Sí? Los medios de cultivo pueden ser Bordet-Genjou y Regan-Low, pero aquí lo importante es adicionar antibióticos. ¿Sí? Una vez que se siembra la muestra en estos medios y se incuba de 3 a 4 días, pues observamos las colonias características. Colonias lisas, circulares, muy convexas, brillantes, en forma de gota de, con aspecto, perdón, de gota de mercurio. ¿Sí? Después de ahí se puede hacer la identificación microbiológica utilizando pruebas bioquímicas como las que ya vimos, como movilidad, catalasa, oxidasa, leche tornasolada, entre otras, ¿verdad? O se puede hacer la identificación utilizando el Malditoff. También se puede hacer la identificación serológica a partir de la muestra de exudo nasofaringio y eso se hace con inmunofluorescencia directa, pero pues hay algunos inconvenientes por los cuales no se recomienda realmente hacerlo, ¿no? Con confianza. En cuanto al diagnóstico molecular, tenemos las técnicas de PCR e hibridación. Y en el diagnóstico serológico se puede usar para buscar anticuerpos, ¿verdad? En el paciente. Entonces se puede hacer de dos maneras. Se buscan títulos de anticuerpos, por ejemplo, en la etapa de convalecencia, en donde si hay un título alto indica que hay una infección, o también se puede hacer lo que se llama el uso de sueros pares, en donde se puede tomar una muestra, por ejemplo, en las últimas etapas de la fase paroxística y después otra muestra en la etapa de convalecencia. Y ahí debe de haber un aumento en el título de anticuerpos. Aquí se enlistan los antibióticos que se utilizan para el tratamiento del paciente con tosferina y también los que se utilizan para los contactos cercanos a estos pacientes.
Si ustedes observan, se están ocupando macrólidos como eritromicina, citromicina y claritromicina. Dentro de estos macrólidos no se recomienda el uso de eritromicina y claritromicina para niños menores de 1 mes. También se puede usar el Bactrim, que es el trimestoprim sulfametoxazol, ¿verdad? Hay otras cosas que sí son importantes comentar. Los agentes antimicrobianos son recomendados para eliminar de la nasofaringe a la bacteria. Y así pues se prevé la diseminación de la infección, pero son efectivos solamente en la fase catarral, ¿sí? Ya que cuando se administran en las otras dos fases, la paroxística y la convalescencia, no reducen la severidad ni la frecuencia de los síntomas. Claro, sí es importante emplearlos en esas etapas porque reducen la transmisión de Bordetella pertussis y de esta manera pues los pacientes ya no son infecciosos. Por otra parte, también se ha reportado que en Bordetella pertussis existe poca resistencia a macrólidos. En cambio, en Bordetella parapertussis y en Bordetella bronquiséptica sí es mayor el número de estas bacterias que son resistentes a los macrólidos. Para el control de la tosferina existen varias medidas preventivas. Entre ellas se encuentra la comunicación entre las personas involucradas en un caso de tosferina. Estamos hablando papá, mamá, con médicos, con maestros, ¿sí? Por ejemplo. También es importante educar a la población de la importancia de vacunar a niños menores de 1 año. Esta educación puede ser por medio de folletos, por medio de televisión, radio, por internet, por conferencias, ¿no? Y aquí es bien importante porque tenemos un problema muy grande con los padres que se resisten a vacunar a sus hijos. Entonces, con ellos hay que ver estrategias para convencerlas de esta importancia, ¿no? La inmunización amplia con vacuna, ya sea pentavalente o con la vacuna que exista en el país en donde estén, ¿verdad? Porque cada país tiene sus vacunas, ¿sí? Contar con establecimientos para realizar las pruebas de susceptibilidad personal que dé seguimiento a los tratamientos, reinmunizar cada 10 años o también depende de la vacuna. Si hay vacunas que su inmunidad dura hasta 14 años. Inmunizar pacientes con VIH y la quimioprofilaxis a contactos cercanos, ¿verdad? Inclusive familiares, ¿verdad? A cuidadores de esos pacientes, a trabajadores de la salud. Inclusive se habla de una quimioprofilaxis a bebés que están muy pequeñitos y que todavía no les administran la vacuna, ¿sí? O a mujeres embarazadas que estén en el tercer trimestre. En el caso de epidemia, todo está encaminado a la vacunación. Inmunizar a los que no estén vacunados, terminar el esquema de vacunación de los que no lo concluyeron, controlar inmigrantes con refuerzo